Hola. Hoy vamos a meternos de lleno en un estudio fascinante que usa inteligencia artificial para entender mejor a los futbolistas jóvenes, a los de élite. Hola, sí, un tema muy interesante. A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar si un jugador puede ser súper explosivo, un sprinter nato, y a la vez tener una resistencia increíble? Normalmente, sobre todo en otros deportes, se piensa que son cosas opuestas, ¿no? Efectivamente, es la idea clásica del efecto de interferencia. O sea que si entrenas mucho la resistencia, pues podrías limitar tus ganancias de fuerza o velocidad. Y al revés, claro. Claro, tiene sentido si piensas en, no sé, un ciclista o un remero. Ahí sí que ves especialistas muy claros. O sprinters o fondistas. Parece que hay una relación inversa, vamos. Sí, ahí la evidencia es bastante clara. O destacas en una cosa o en la otra. Es difícil ser top en ambas. Pero, ¿y el fútbol? El fútbol es, bueno, es un deporte diferente. Hay que correr mucho, sí, pero también hay sprints, saltos, cambios de dirección constantes. ¿Cómo encaja eso con la idea de que son capacidades opuestas? Pues esa es justo la pregunta que intenta responder el artículo que vamos a analizar hoy. El título es Classifying Soccer Players Based on Physical Capacities and Match-Specific Running Performance Using Machine Learning. Ajá. Los autores son Michel Dehaene, Stefan van der Swart, Jurrit Sanders, Peter J. Beek y Richard T. Jaspers. Son investigadores sobre todo de los Países Bajos. Y se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine, volumen 24, en 2025, una revista de referencia en el campo. Perfecto, pues vamos a ello. Nuestra misión hoy es desgranar qué encontraron al usar esto del aprendizaje automático para agrupar a los jugadores. Queremos ver si esa supuesta incompatibilidad entre sprint y resistencia se da en estos futbolistas jóvenes de élite. Y sobre todo, cómo se relaciona lo que miden en el laboratorio, sus capacidades físicas, con lo que luego hacen de verdad en el campo. Esa conexión es clave. Exacto. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Las demandas físicas del fútbol son brutales, ¿no? Sí, el estudio recuerda cifras que impresionan. Hablamos de que los jugadores de élite pueden recorrer entre 10 y 12 kilómetros en un partido. 10 o 12 kilómetros. Y no de paseo, precisamente, se mueven a una intensidad media bastante alta, alrededor del 70% de su consumo máximo de oxígeno, del VO2 max. Eso es muchísima resistencia. Necesita un buen motor aeróbico, como se suele decir. Sin duda. Pero, como decías, no es solo correr a un ritmo constante. El fútbol vive de momentos explosivos. Ahí está. Los sprints, los cambios de ritmo. Exacto. El sistema anaeróbico, el que nos da esa chispa para esfuerzos cortos, pero muy intensos, también trabaja a topo. El estudio menciona que se miden niveles de lactato en sangre bastante altos, entre 3 y 9 milimoles por litro de media, y con picos por encima de 10. Vaya. Eso refleja claramente esos esfuerzos explosivos, los sprints, los saltos, frenar, arrancar. Entonces tenemos una doble exigencia clara. Resistencia para aguantar el tipo todo el partido y potencia para marcar la diferencia en momentos puntuales. Fisiológicamente, esto crea una tensión interesante, ¿no? Sí, plantea un posible conflicto a nivel muscular. A ver, para mejorar la resistencia, ¿qué necesita el músculo? Pues más mitocondrias, que son como las centrales energéticas, y más capilares para que llegue el oxígeno. Vale. Pero para la fuerza y la potencia, lo que interesa son fibras musculares más grandes, más rápidas. Y ahí está el dilema. Potenciar un tipo de adaptación podría frenar la otra. Es como si el músculo tuviera que elegir. O maratón o sprint, digamos. Algo así. Conseguir lo máximo en ambos es complicado desde el punto de vista fisiológico. Y esta tensión, pues, no se había estudiado tan a fondo específicamente en futbolistas como en otros deportes. Interesante. Un dilema a nivel celular casi. Bueno, ¿y cómo abordaron los investigadores este puzzle? ¿A quién estudiaron exactamente? Se centraron en un grupo muy concreto. 31 futbolistas jóvenes, de élite. Eran de las categorías sub-18 y sub-21 de un club profesional neerlandés, de nivel internacional. La edad media, unos 18 años. Jóvenes, sí. Y un detalle importante. Quitaron a los porteros del análisis. Lógico, porque su esfuerzo físico es completamente distinto. Claro, no tiene nada que ver. ¿Y qué datos recopilaron de estos jugadores de campo? Pues un montón de datos. Por un lado, datos de lo que hacían en los partidos durante 2 temporadas completas. Usaron sistemas de seguimiento, ya sabes, GPS, cámaras, ópticas, tipo LPM, para ver cuánto corrían y a qué velocidad. 2 temporadas.
Eso es mucho seguimiento. Sí, analizaron nada menos que 619 partidos en total, una media de unos 20 partidos por jugador, más o menos. Y clasificaron las distancias por intensidad, baja, moderada, alta y sprint, definiendo sprint como correr a más de 24 kilómetros por hora. Vale, eso es lo que hacían en el césped, pero también querían saber su potencial físico, ¿no? Sus capacidades de base. Correcto. Al principio de la segunda temporada les pasaron 2 pruebas físicas clave. Una fue un sprint de 20 metros, una distancia corta, muy relevante en fútbol para medir esa capacidad de aceleración. Ajá. Y la otra, la clásica prueba de esfuerzo en cinta hasta el agotamiento, para medir el VO2 max, el estándar de oro para la capacidad de resistencia, la capacidad aeróbica. Lo midieron de varias formas, incluso ajustándolo por masa magra para comparar mejor entre jugadores. Tenemos entonces datos súper detallados. Lo que hacen en el partido y lo que pueden hacer según los tests. Una base de datos muy potente. ¿Y cómo le dieron sentido a todo esto? Aquí entra la inteligencia artificial, ¿verdad? Exacto. Usaron una técnica de aprendizaje automático no supervisado. Se llama agrupamiento Cummings. La idea es relativamente sencilla. Le das los datos al algoritmo y le pides que agrupe a los jugadores en clústeres, en subgrupos, basándose en lo parecidos que son entre sí en ciertas variables. O sea, la máquina busca patrones sin que tú le digas qué buscar. Eso es. No sabe a priori quién es sprinter o fondista. Simplemente busca la forma más lógica de agruparlos según los números que le das. Interesante. ¿Y qué variables usaron para que la máquina hiciera esos grupos? ¿En qué se fijó? Pues se centraron en 4 métricas clave, 2 de capacidad física y 2 de rendimiento en partido. A ver, 1, la velocidad media en el sprint de 20 metros del test. 2, el VO2 max normalizado. 3, la distancia total que sprintaban por partido, a más de 24 kilómetros por hora. Y 4, la distancia total que corrían a intensidad moderada y alta juntas, o sea, entre 14 y 24 kilómetros por hora, por partido. Vale, tiene lógica. Capacidad de sprint, capacidad de resistencia y luego cuánto usan realmente cada una en el campo. Perfecto. ¿Y los resultados? ¿Qué encontró el algoritmo? ¿Funcionó? ¿Salió algo claro? Pues sí, el análisis final se hizo con 24 jugadores que tenían todos los datos completos. Y el algoritmo Cummings dijo que la forma más coherente de agruparlos era en 3 clústeres, 3 grupos distintos. 3 grupos. A ver, ¿y cómo eran? ¿Qué caracterizaba a cada uno? El primer grupo, que llamaron SPR, de sprint, claro, tenía 4 jugadores. Eran los que tenían una capacidad de sprint sobresaliente, mucho más rápidos en el test de 20 metros que la media. Los cohetes del equipo. Exacto. Pero ojo, lo importante es que no solo podían correr rápido, sino que lo hacían. Sprintaban significativamente más distancia durante los partidos que los jugadores de los otros 2 grupos. Clarísimo. Velocistas natos que además usan esa velocidad en el juego. ¿Y el segundo grupo? El segundo lo llamaron END, de Endurance, Resistencia. Eran 6 jugadores y destacaban justo en lo opuesto. Tenían una capacidad de resistencia superior. Su VO2 max normalizado era significativamente más alto. Los pulmones del equipo, digamos. 14 a 24 kilómetros hora que los otros. También tenían una mayor velocidad aeróbica máxima, la más, que básicamente indica a qué velocidad llegas a tu tope de oxígeno. Entendido. Sprinters por un lado, fondistas por otro. ¿Y el tercer grupo? Era el más grande, has dicho. Sí, el tercer grupo, que llamaron AVG, de Average, promedio, tenía 14 jugadores. Era el más numeroso y, digamos, más variado. ¿Y qué los definía? Pues aquí entraban los jugadores que o bien no destacaban brutalmente en una capacidad física concreta, ni sprint ni resistencia comparados con los otros 2 grupos, o bien, y esto es muy interesante, tenían buenas capacidades físicas en los test, pero no las traducían consistentemente en correr más a alta intensidad durante los partidos. Ajá. Esto es súper revelador. Tenemos especialistas claros en sprint, especialistas en resistencia, y luego una mayoría que es más promedio o que, teniendo el potencial, no lo exprime tanto en términos de distancia recorrida. Exacto. Esto nos lleva de vuelta a la pregunta del principio. Si existen estos grupos tan especializados, significa que sí, que sprint y resistencia son como el agua y el aceite en estos futbolistas, que se excluyen. Pues aquí viene una de las sorpresas del estudio, uno de los resultados más llamativos.
porque aunque identificaron estos grupos SPR y ENT tan claros, luego analizaron si había una correlación directa entre la capacidad de sprint, la velocidad en 20 metros, y la capacidad de resistencia, el VO2 max, mirando a todos los 24 jugadores juntos. ¿Y qué salió? ¿Se confirmó esa teoría de la interferencia, de la relación inversa? Pues no, rotundamente no. No encontraron una relación significativa, inversa o negativa entre las dos capacidades. ¿En serio? Sí. El análisis estadístico mostró una correlación muy débil, un R cuadrado de 0.086, o sea, que una variable explicaba apenas un 8-9% de la otra. Y además no era significativa, el valor P era de 0.16, bastante alto. Vaya, o sea que para este grupo concreto de futbolistas jóvenes de élite, ser muy rápido no implicaba tener peor resistencia, y tener mucha resistencia no significaba ser más lento. Esto choca bastante con lo que se solía pensar basándose en otros deportes. Sí, es un hallazgo importante, la verdad. Contradice esa hipótesis inicial basada en deportes quizá más unidimensionales, por decirlo así. Entonces, en este nivel y edad, parece que se puede ser bueno en ambas cosas, o al menos que una no te penaliza mucho la otra a nivel global. Eso parece indicar este estudio, sí. ¿Y por qué creen los autores que pasa esto? ¿Qué tiene el fútbol de especial para que no se cumpla esa supuesta regla fisiológica? Dan varias explicaciones posibles, bastante lógicas. Primero, las propias demandas del fútbol. Un futbolista de campo, a diferencia de un remero especialista, necesita sí o sí una combinación de las dos. No te puedes permitir ser un crack en sprint y nulo en resistencia, o al revés. Necesitas un mínimo de ambas. Claro, el juego te lo exige. Segundo, quizás el nivel absoluto de capacidad. Si comparas los valores de VO2 max o de potencia en sprint de estos futbolistas con los de atletas de élite, de remo o ciclismo, los futbolistas estaban en general un peldaño por debajo. Quizás esa incompatibilidad tan bestia solo aparece cuando llevas las capacidades a niveles fisiológicos realmente extremos. Interesante. Como si no hubieran llegado aún a ese techo donde una capacidad empieza a molestar a la otra. Podría ser una explicación. También hablan de la edad y el historial de entrenamiento. Son jugadores de 18 años de media, más jóvenes que los de otros estudios. Quizás su entrenamiento aún no ha sido tan ultra especializado durante tanto tiempo. Vale. Y un último punto, más metodológico. Las pruebas que les hicieron miden el rendimiento del cuerpo entero. Y eso depende de muchas cosas. Coordinación, eficiencia al moverte, cómo transportas el oxígeno. Quizás a nivel de fibra muscular sí haya algún conflicto, pero queda como diluido o compensado por otros factores cuando miras el resultado final del sprint o de la prueba de esfuerzo. Entendido. O sea, aceptamos que tener las capacidades no es incompatible. Pero, ¿y la relación entre tener la capacidad y usarla en el partido? ¿Los más rápidos sprintan más? ¿Los más resistentes corren más distancia? Aquí sí que encontraron relaciones, pero la palabra clave que usan es moderadas. Moderadas. ¿Qué significa eso exactamente? Que sí, pero no mucho. Pues sí, algo así. Significa que hay una tendencia, pero no es una relación súper fuerte. No es un si A, entonces B, directo. A ver, ponme un ejemplo. Por ejemplo, sí vieron que los jugadores más rápidos en el test de 20 metros tendían a sprintar más distancia en los partidos. La relación era positiva y estadísticamente significativa, pero el R cuadrado era de 0.168. Un 17% más o menos. Exacto. Eso significa que la velocidad que tienes en el test solo explicaba un 17% de las diferencias entre jugadores en la distancia total que sprintaban. Ser rápido ayuda, claro, pero hay muchísimas otras cosas que influyen en cuánto sprintas en un partido. Que entiendo. Un 17% no es una conexión súper directa, la verdad. ¿Y con la resistencia pasó algo parecido? Muy parecido. También encontraron una relación positiva y significativa entre tener más VO2 max y correr más distancia a intensidad moderada a alta. Pero de nuevo, moderada. El R cuadrado fue de 0,151. O sea, la capacidad aeróbica explicaba solo un 15% de por qué unos cubrían más metros que otros a esas intensidades. Moderado, moderado. Parece claro que tener un buen motor físico, ya sea para sprint o para resistencia, no garantiza automáticamente que lo vayas a usar a tope en el campo. Justo eso.
bueno, aunque, ojo, hay un matiz interesante que refuerza lo que decíamos de la eficiencia. ¿Así? ¿Cuál? Cuando en lugar del VO2 max usaron la velocidad aeróbica máxima más para predecir la distancia corrida a intensidad moderada alta, la relación fue mucho más fuerte. Sustancial. El R² subió a 0,409. Anda, casi un 41%. Eso ya es otra cosa. ¿Y por qué la más funciona mejor? Porque la MAS no solo mide cuánto oxígeno puedes consumir, VO2 max, sino también lo eficiente que eres al correr a esa intensidad. Combina capacidad y eficiencia. Esto sugiere que no solo importa tener un gran depósito, sino también lo bien que aprovechas el combustible al correr. Ser eficiente parece clave para poder acumular metros a alta intensidad. Ah, muy interesante. La eficiencia de carrera marca diferencias claras. Pero aún así, si las capacidades físicas, incluso la más, explican solo una parte del rendimiento en carrera, tiene que haber otros factores importantes en juego, ¿no? ¿Cuáles menciona el estudio? Claro, es que el rendimiento en el campo es súper complejo. El estudio señala varios factores clave que influyen en cuánto corre un jugador más allá de su físico. Uno obvio, la posición táctica. En el estudio, los defensas centrales, que estaban todos en el grupo ABG, por cierto, corrían significativamente menos a alta intensidad que los de otras líneas. Es lógico, su rol es diferente. Sí, eso es evidente. Luego, las habilidades técnicas. Un jugador muy bueno con el balón quizá no necesita tanto despliegue físico para ser efectivo. La calidad puede suplir a la cantidad de carrera. Exacto. También la inteligencia táctica. Saber leer el juego, anticipar, estar bien colocado. Todo eso te ahorra carreras innecesarias. El famoso estar sin correr. Eso mismo. Y, por supuesto, las instrucciones del entrenador, la estrategia del equipo, las órdenes específicas. Eso determina mucho cómo se mueve un jugador. Y la eficiencia de carrera que ya hemos comentado. Y la eficiencia, claro. Ser económico en tus movimientos te permite hacer más con el mismo esfuerzo. Además, has dicho antes que en el grupo promedio AVG había jugadores con buenas capacidades, pero que no corrían tanto, y viceversa. Sí, eso es muy relevante a nivel práctico. Te encuentras con jugadores en ese grupo AOVG que en los test dan valores muy buenos, casi como los del grupo SPR-Wende. Pero luego en el campo no reflejan esa capacidad en metros recorridos. Y al revés, otros con peores test que sí acumulan muchos kilómetros, lo que podría ponerlos en riesgo de sobrecarga si no se gestiona bien. Todo esto tiene pinta de ser muy útil para el día a día de los equipos, ¿no? Para los entrenadores, los preparadores físicos. ¿Cuál sería el mensaje práctico principal? Pues sí, las aplicaciones son bastante directas. A ver, varias cosas. Primero, que el clustering con Machine Learning es una herramienta útil. Te ayuda a ver perfiles de jugadores SPR, END, AGB, que van más allá de si juegan de lateral o de extremo. Te da una foto más fina de sus fortalezas y debilidades físicas y de cómo las usan. Entender mejor a cada jugador individualmente. Exacto. Segundo, facilita el entrenamiento individualizado. Si ves un jugador que por supuesto debería ser resistente, END, pero los test le dan bajo, ya sabes dónde hay que trabajar. O si un supuesto sprinter, SPR, apenas sprinta en los partidos, tienes que preguntarte por qué. Es táctico, le falta confianza. Te da pistas para intervenir. Tercero, puede identificar posibles desajustes tácticos. Esos jugadores del grupo AGN con buenas capacidades pero que no las gastan, quizás su rol en el equipo no les permite explotar ese potencial. Necesitan otras instrucciones. ¿O quizás no les hace falta para ser efectivos en su puesto? También. Cuarto, puede alertar sobre riesgos de sobrecarga. Los jugadores con mucha carga de carrera, pero capacidades físicas más justitas, los del ABG que corren mucho, necesitan un seguimiento especial para evitar lesiones o fatiga crónica. Lógico. Quinto, te recuerda que el físico es solo una parte del puzzle. No hay que obsesionarse solo con los tests. Las habilidades con el balón, la inteligencia táctica. Son cruciales. El fútbol es mucho más que correr. Desde luego. Y sexto, te permite establecer objetivos diferentes para cada jugador. En lugar de pedirles a todos lo mismo, puedes fijar metas de rendimiento físico, distancia a alta intensidad, número de sprints, más ajustadas a su perfil SPR, END o ABG. Un poco. Este estudio nos muestra cómo el aprendizaje automático puede sacar a la luz subgrupos de jugadores con perfiles físicos distintos, incluso en la élite joven. Y nos deja, yo diría, dos grandes titulares.
El primero, y quizá el más sorprendente, es que, en este contexto, la alta capacidad de sprint y la alta capacidad de resistencia no parecen ser incompatibles. Rompe un poco con esa idea clásica. Sí, eso llama la atención. Y el segundo titular es que, aunque lógicamente tener buena capacidad física se relaciona con rendir más en esa cualidad durante el partido, esa relación es solo moderada. Hay muchos otros factores en juego. Lo que nos recuerda una vez más que el rendimiento en fútbol es algo increíblemente complejo, multifactorial. Exacto. Y hay una reflexión final que dejan los autores que a mí me parece muy interesante. Da que pensar. ¿Cuál? Sugieren que quizás muchos de estos jóvenes talentos no están fisiológicamente maximizados ni para el sprint ni para la resistencia, sino que más bien parece que cumplen unos umbrales mínimos para poder competir a este nivel tan alto, sub-18 o sub-21 de élite. Umbrales mínimos. ¿Cómo cuáles? Mencionan valores orientativos, como superar los 23 km por hora en un sprint de 20 metros o tener más de 50 mililitros kilogramamin de VO2 max, como si hubiera una nota de corte física para poder estar ahí. O sea, como si necesitaras un mínimo para entrar al club de la élite joven, pero una vez dentro, no necesariamente se busca esa hiperespecialización física que vemos en otros deportes. Algo así. Esa es la idea que dejan caer y abre una pregunta muy interesante para el futuro. ¿Podrían estos jugadores mejorar aún más si se centraran radicalmente en una sola capacidad? ¿Y eso sería bueno para su rendimiento global en el fútbol, con todo lo que implica tácticamente? Claro. ¿O es la propia naturaleza del juego, tan variada, la que obliga a mantener cierto equilibrio y limita esa especialización tan extrema? Una cuestión fascinante, sí señor. Para seguir investigando, bueno, para quienes quieran profundizar en todos los detalles, los análisis estadísticos, las discusiones completas, la lectura del artículo original es muy recomendable. ¿Recordamos el título otra vez? Sí. Classifying Soccer Players Based on Physical Capacities and Match-Specific Running Performance Using Machine Learning, de Michel Dehaene y su equipo, publicado en el Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Una lectura densa, pero seguro que valiosa para quien esté metido en el mundo del rendimiento deportivo. Sin duda, ayuda a entender mejor las demandas del fútbol actual y cómo las nuevas tecnologías, como el Machine Learning, nos pueden ayudar a analizarlas. Pues con esta reflexión final sobre si buscar el equilibrio o la especialización, cerramos nuestro análisis de hoy. Si a nuestra audiencia le ha parecido interesante esta inmersión en la ciencia del deporte aplicada al fútbol, les animamos a seguir el canal y activar las notificaciones. Así estarán al tanto de futuras exploraciones como esta. Exacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima.